Buenos días. Yo no me había dado cuenta de que ya estaba la grabación, que puse la grabación. Buenos días, Dios los bendiga. Feliz miércoles, martes, tarde. Bendiciones. Preparamos un poquito este camino del día. Queremos ser a Jesucristo como Rey. Queremos ser a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente. Gregorio, el padre de Gregorio Castro, que es el seminario, a los hermanos que Gregorio lleva su nombre. Y siempre el aparatito ese vicia mucho. Se escucha mucho el ventilador. Voy a hacer lo que digo. Gracias por la información. Queremos ser a Jesucristo como Rey. 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 Bueno, ya se acabó la alabanza de nuestro reproductor. Bendiciones a todos, a todas en esta mañana que el Señor nos regala para tener ese encuentro de la vida de los santos. Y bueno, ya quité la música. Ya en el Señor nos tengamos ese espíritu de bendición. Algunos de ustedes me preguntaban, padre, pero es que a mí no me sale la notificación. Y mira, para que te salga la notificación en esta página o en la página, porque están adheridas esta página y la página de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, para que te salga la notificación tienes que pucharle like y tienes que pucharle la campanita. Entonces la notificación te va a salir cuando yo estoy en vivo, ¡ping! Te va a anunciar probablemente ahí que ya está, pero tienes que darle like y después tocarle la campanita para que te dé parte de las ¿cómo se llama? De las situaciones que se hacen grabaciones en vivo en esta página. Y bueno, pues te invito para que cuando tú tengas esa complicación que quieras en vivo, pues dale ese like y tócale la campanita para que tengas ese detalle. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando a San Gregorio VII, pontífice en el año 1085.
Se llama Hildebardo. Hildebardo. Se llama Hildebardo, nombre que en alemán significa espada del batallador. Al ser elegido papa, cambió su nombre al de Gregorio, que significa el que vigila. Nació de padres muy pobres en la provincia de Toscana, en Italia. Muy joven fue llevado a Roma por un tío suyo que era superior de un convento de esa ciudad. Allí le costeó los estudios, se hizo muy brillantemente hasta que el punto de que uno de sus profesores exclamó que nunca había conocido una inteligencia igual. Uno de sus profesores, el padre Juan Garcián, estimaba tanto a su discípulo que cuando lo eligieron papa con el nombre de Gregorio VI, nombró a Hildegardo como su secretario. Después de la muerte del papa Gregorio VI, Hildegardo se fue de monje famoso monasterio de Cluny, en Francia, donde tuvo por maestro a dos grandes santos, San Idolón o Dilón y San Hugo. Ya pensaba pasar el resto de su vida como monje cuando, al ser elegido Papa San León IX, que lo estimaba muchísimo, lo hizo irse para Roma, lo nombró ecónomo del Vaticano y tesorero del pontífice. Y desde entonces fue el consejero de confianza de 5 sumos pontífices y el más fuerte colaborador de ellos en la tarea de reformar la iglesia y llevarla por el camino de la santidad y de la fidelidad al Evangelio. Durante 25 años se negó a ser pontífice, pero la muerte del Papa Alejandro II, mientras Hildegardo dirigía los funerales, todo el pueblo y muchísimos sacerdotes empezaron a gritar: Hildegardo Papa, Hildegardo Papa. Él hizo subir a la tarima. No, él quiso subir a la tarima para decirles que no aceptaba, que se le anticipó a un obispo y el cual con sus elocuentes elogios convenció a los presentes de que por el momento no había otro mejor preparado que el sumo pontífice. El pueblo, apoderado de él casi a la fuerza, y lo entronizó en el sillón reservado al papa. Luego los cardenales confirmaron su nombramiento diciendo: San Pedro ha elegido a Hildegardo para que sea papa. Un arzobispo le escribió diciendo: en ti está puesto los ojos todo el pueblo. El pueblo cristiano sabe los grandes combates que has sostenido para hacer que la iglesia vuelva a ser santa, y ahora espera oír de ti grandes cosas, y esa esperanza no se vio frustrada. San Gregorio se encontró con que en la Iglesia Católica había desórdenes muy grandes. Desórdenes muy grandes. Ay. Es que quiero el ventilador porque yo enseguida estoy sudando aquí dentro de la casa, y aunque hay clima no me deseo acostumbrar porque voy a sudar más cuando esté fuera de aquí. Encontró en la iglesia que había desórdenes muy graves. Los reyes y los gobernadores nombraban los obispos, los párrocos y los superiores del convento para que estos puestos no se acogían a los más santos, sino a los que pagaban más y a los que se prometían obedecerle más ciegamente. Y sucedió entonces que en los altos puestos de la Iglesia Católica llegaron hombres muy indignos de tales cargos, que tenían una conducta verdaderamente desastrosa. Muchos de estos
ya no se observaban el celibato, la obligación de mantenerse soltero y conservar la virtud de la pureza. Vivían una unión libre, varios hasta se casaban públicamente y los gobernantes seguían nombrando gente indigna para los cargos eclesiásticos. Y fue aquí donde intervino Gregorio VII con mano fuerte, empezó a destituyendo al arzobispo de Milán, pues lo había nombrado para este cargo porque había pagado mucho dinero, simonía que se llama el pecado. Luego el Papa reunió un sínodo de obispos y sacerdotes en Roma y decretó cosas muy graves. Lo primero que hizo este pontífice fue quitar a todos los gobernantes del derecho de la investidura, que consistía en que por el solo hecho de que el jefe del gobierno le diera a un hombre el anillo del obispo y el título de párroco, ya a otro quedaba investido, y ese poder podía ejercer dicho cargo, y el Papa Gregorio decretó que a los obispos los nombrara el Papa y a los párrocos el obispo y nadie más, y decretó que todo el que se atreviera a nombrar un obispo sin haber obtenido antes el permiso del sumo pontífice quedaba excomulgado, o sea, fuera de la Iglesia Católica. Y la misma pena o castigo decretó para todo el que sin el ser obispo se atreviera a nombrar a alguien párroco. Este decreto produjeron una verdadera revolución en todas partes. Todo lo que había sido nombrado obispos o párrocos o superiores de las comunidades de los gobernadores civiles sintieron que iban a perder sus cargos y que le proporcionaban buenas ganancias económicas y muchos honores ante las gentes. Protestaron fuertemente y declararon que no obedecerían al pontífice, y los gobernadores civiles sí que lo sintieron más porque perdían la ocasión de ganar mucho dinero haciendo nombramientos. Lo primero era declararse en revolución contra el Papa. Fue el emperador Enrique IV de Alemania, que ganaba mucho dinero nombrando obispos y párrocos. Enrique declaró no obedecer a Gregorio VII y que se declaraba contra su mandato, pero el Papa no le temblaba la mano y decretó enseguida a Enrique que quedaba excomulgado y envió un mensaje a los ciudadanos de Alemania declarando que ya no lo obligaba a obedecer en semejante emperador. Este produjo un efecto fulminante. En toda la nación empezó a tramarse una revolución contra Enrique, y éste se sintió que iba a perder el poder. Cuando Enrique IV se sintió perdido, se fue como humilde peregrino a visitar al Papa, que estaba en el castillo de Canosa. Allá, vestido de penitente, estuvo por 3 días en las puertas entre las nieves, suplicándole al sumo pontífice que lo recibiera y que lo perdonara. Gregorio VII sospechaba que eso era un engaño hipócrita del emperador para no perder su puesto, pues fueron tantos los ruegos de sus amigos y vecinos que al fin lo recibieron. Se oyó su confesión, le perdonó y le quitó la excomunión. Apenas Enrique se sintió sin excomunión, se volvió a Alemania y reunió un gran ejército y se lanzó contra Roma y se tomó la ciudad. El Papa quedó encerrado en el castillo de Sant'Angelo, pero a los pocos días llegó un ejército católico de mando de Roberto Giordano, lo sacó de allí y lo hizo salir a la ciudad. El Papa tuvo que irse a refugiar al castillo de Salerno. Mientras los enemigos del Santo Pontífice parecían triunfar por todas partes, Gregorio le llegó la muerte el 25 de mayo del año 1085. Sus últimas palabras, que se han hecho famosas, fueron: he amado la justicia y odiado la iniquidad, por eso muero en el destierro. Cuando él murió,
Parecía que sus enemigos habían quedado vencedores, pero luego las iras de ese gran pontífice le impusieron por toda la Iglesia católica y ahora era reconocido como uno de los papas más santos que había tenido nuestra Santa Iglesia. Un hombre provincial que libró la Iglesia que libró a la Iglesia de Cristo de ser esclavizada por los gobernantes civiles y ser gobernada por hombres indignos. San Gregorio VII, valoroso y defensor de nuestra santa religión, pídele a Dios que todos los sacerdotes y obispos sean personas valerosamente dignas y santas y que pongan en orden todo este caminar de la Santa Iglesia. Bueno, pues hoy 25 de mayo tenemos a San Gregorio VII, que nos está hablando el Señor en esta iglesia en el nombre de Jesús. Así sea. Bueno, vamos al Evangelio de hoy. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermana, padre o madre o hijos o tierra, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, Pedro se adelanta y viendo que va Jesús a Jerusalén, viendo que todos van a Jerusalén, Pedro cree que va a tener esa situación de proclamarse rey, que va a someter a los romanos, va a poner orden a los judíos, los fariseos van a quedarse fuera de base, y eso es lo que tiene el pensamiento Pedro. Por eso dice Pedro a Jesús: Señor, ya ves que hemos dejado todo para seguirte, lo hemos dejado todo. En ese contexto que Jesús proclama, lo escucha. Jesús le dice, Señor, Jesús le responde: yo te aseguro, nadie que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, hijo, tierra, por mí y por el Evangelio, escucha todo lo que dice, de la cual tenemos que dejar. Y cuando te dice que tenemos que dejar es porque todo le pertenece a Él, todo es de Él. Tus hijos dices que son tus hijos, pues yo puedo decir que sí, pero no, porque son de Jesús, son de Dios, son de su Santísima Trinidad, son de María Santísima, antes que ser tuyos. Y por eso Jesús dice que recibirás el 100 por 1, en casa, hermanos, hermana, madre, hijos, tierra, bienes. Recibirás el 100 por 1, y el Señor nos habla sobre este proceso de recibirlo. Entonces Jesús está al tanto de tu necesidad, pero ten detalle que muchos de nosotros decimos: es que no puedo ir porque mi nieto está en casa, no puedo ir a misa porque mi casa está insegura. Ok, pues hay que poner todas las prevenciones necesarias para que no tengas esa dificultad o ese atropello, sino que el Señor nos está invitando a tener ese detalle de responder con esa bendición. Y no se te olvide que muchos de los bienes que nosotros tenemos hoy, Él nos los ha confiado. Tu casa, tus bienes, tu tienda, tus hijos, tu familia, Él te los ha confiado. Él te los ha depositado a ti para que seas administrador y en esa administración tengas ese proceso de gracia y bendición.
Por eso mismo escuchamos la palabra de Dios. Jesús, no creas que no se da cuenta de lo que has dejado. Sí, sí se da cuenta de todo lo que has renunciado, de lo que has quitado de ti como apego que teníamos. Y dentro de ello Jesús se da cuenta. Y dice, recibirás el 100 por 1 en eso recibirás mucho más. Y realmente al tener este proceso yo voy Huachín, perdón, de Cosamaloapa a Huachín, de Huachín al Consuelo, del Consuelo a Cardel, de Cardel aquí a Infonavit, que llevo una semana y días. Pues realmente el Señor nos ha multiplicado ese caminar de bendición entre casa, hermanos, hermana, padre, madre, hijos, tierra, bienes. Nos ha multiplicado ese caminar el 100 por 1. Pero también nos dice la segunda parte del Evangelio, junto con persecuciones. No todo va a salir bien, no tanto porque tiene que salir mal, sino porque el apegarnos a Jesús, la gente no va a entenderte, tienes que apegarte a Jesús. La gente no va a tener esa situación. Y todos ahora, hoy el Señor nos invita a tener ese proceso de bendición, nos invita a tener ese espíritu de la cual nosotros debemos de dar, porque si no hay persecuciones significa que te quedaste en una vida estática. Y todo está bien, todo está bien. Y ese todo está bien es como decirle a todos los que estamos aquí y todos los que están allá en la otra parroquia, pues que están bien. Y no moviste a Jesús. Y no les diste un Jesús vivo, no les diste un Jesús con la vida eterna. Y ese de todo está bien realmente es quedarse relajado, con una vida cómoda. Y no es por ahí el asunto. Dice, junto con persecuciones, junto con persecuciones. Y en el otro mundo, la vida eterna. Por eso debemos de sabernos ofrecer. Escuchamos ya la vida de San Gregorio, que él cuando llegó al gobierno, pues todo mundo administraba y cedía la institución de sacerdotes, párrocos, obispos, era un mando de gobierno, del gobierno civil. Cuando llegó Gregorio le dijo, no, ustedes no pueden mandar ni ordenar sacerdotes ni obispos como civiles que son, porque no tienen el mando. Y toma el mando, y entonces todos los gobernadores empiezan a darse cuenta de que ya no tienen entradas económicas, porque ellos decían, tú me pagas tanto y yo te hago sacerdote de tal lugar, yo te cedo la parroquia de tal lugar, yo te cedo, y eso se llama simonía, acomodar a sus gentes. Entonces realmente San Gregorio empieza a ordenar a la iglesia, a santificarla para poder tener ese orden de bendición que muchos de nosotros necesitamos. Ese es Jesús. Y por ello mismo el acomodarse, hay que tener cuidado en el acomodarnos, porque muchas veces nuestra vida de apego nos invita a acomodarnos y muchas veces no nos gusta que nos desacomoden. Es que ya tenemos un ritmo así, Padre, ya tenemos un ritmo así. Y entonces usted nos viene a pedir más exigencias, usted nos viene a pedir más de esta situación, y pues llevamos una vida cómoda y ya no se ve Jesús, ya nada más se ve tu esquema de servicio, pero no tu orden de santificación, de gloria a Dios y de la santificación de Dios en tu servicio. Por eso mismo dice el Señor al final del Evangelio, muchos son ahora los últimos y serán los primeros. Ahora los primeros serán los últimos, y muchos los que ahora son últimos serán los primeros. Bueno, pues ahora el Señor nos está invitando a tener proceso de nuestra vida en el Señor y darnos cuenta que San Gregorio nos invita a tener respeto de esa cadena de mando como es la iglesia, obispos, sacerdotes, párrocos, que el Señor nos manda en ciertos momentos a esta comunidad con gracia y bendición. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre Celestial, porque nos invitas a tener ese encuentro de tu amor, de tu presencia.
Hoy en esta mañana de martes te pido que por tu sangre preciosa asistas a todos aquellos hermanos que confían en el nivel de ministerio que tú me has regalado, que tienen confianza en la situación de caminar ante ti. Te pido que los asistas en sus necesidades, todas, que ninguna quede sin atenderse. Te pido, Padre, que derrames tu bendición, que lo llenes con tu presencia a cada uno de ellos y que tu santa presencia sea derramada, tu sangre preciosa en cada uno de ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. 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 Bendiciones a todos, hermanos. Feliz martes para todos. Desde la parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Infonaví Buenavista, ciudad de Veracruz, bajo la bendición del obispo Carlos Briceño Ar. Dios lo bendiga. Ni modo, pues fue un modismo de la cual siempre tuve para poder proclamar desde Cardel, pero ahora estamos desde Veracruz. Bendiciones a todas las familias. Ok, Dios lo bendiga. Amén, amén, amén. Feliz martes para todos. Nos vemos en la misa. Discúlpeme que no haya levantado las intenciones, pero quiero levantar las intenciones, hermanos, de esta grabación para poderlas aplicar en misa. Y primero Dios lo voy a hacer. Gracias, Dios los bendiga. Feliz martes para todos.